Santo, y tu palabra preciosa abre a nuestras vidas. Tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad, tu palabra es santa. Por eso te pido en esta hora que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Todos asientos, por favor. Doy gracias a Dios porque cada uno de nosotros hemos aceptado y creemos, amén, que la Biblia es la palabra de Dios. Si alguien aquí no considera la Biblia como la palabra de Dios, bueno, pues entonces yo le diría, está perdiendo su tiempo, no se engañe. Hace cosa de, pues que serán unas 3 o 4 semanas, porque ya esta es la segunda semana que no trabajo, entonces hace como 4 semanas hablaba con bueno, les di el testimonio que hablaba con un joven de la Universidad Marista. Dentro de las cosas que decía él, soy católico, estoy en la universidad, estoy leyendo la Biblia también, y yo le decía, mira, ahí hay un asunto muy importante. Y él me decía, ¿cuál es? ¿Qué te enseñan de la Biblia? Pues todo lo que está en la Biblia, pero hay una cosa bien importante. Ya te dijeron en la Universidad Marista que el Señor Jesucristo, fíjate, que el Señor Jesucristo es la autoridad superior, la autoridad suprema designada por el Padre para la salvación. No, pues no. Sí creo en Cristo, pero así nunca me han dicho que Jesucristo es la autoridad. Pues si no aceptas a Jesucristo como la autoridad, puede que leas la Biblia 10, 20, 30 veces. Amén. Aquí dice que no hay sabiduría ni inteligencia, ¿ni qué? Ni consejo contra Jehová. ¿Sí, hermanos? El caballo se prepara para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. ¿Sí, hermanos? Entonces Él es la autoridad por sobre todas las cosas. Él es el que tiene toda la autoridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estas instrucciones personales entonces sobre la vida, sobre la conducta, es triste a veces porque uno de mis primos, a veces platicando con él, le decía, pues acércate al Señor. Decía, es que ya es bien difícil porque yo siempre vuelvo a hacer las mismas cosas que hacía antes. Yo le decía, bueno, mira, nosotros siempre tenemos un propósito de vida, siempre pensamos que algo, y ahorita lo vamos a ver porque está en el mismo capítulo, y por eso termina diciendo esto. De hecho, vamos a verlo, porque él decía, mira, si tú realmente piensas que tú estás regresando a tus caminos antiguos, o que estás volviendo a hacer las cosas que haces antes, primero, pues no aceptas a Cristo realmente en tu corazón. Y en segundo lugar, de todos modos, Dios te va a encaminar por una simple y sencilla razón, porque tú fuiste presentado delante de Dios. Y al ser presentado delante de Dios, entonces tú estás en la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver ahí en Proverbios 21:1, en donde nos dice que los caminos del rey, mire, un rey es una persona muy importante, ¿verdad? Es la máxima autoridad de una nación, de un pueblo, de una digamos, toda una, ¿cómo se puede decir? Ya dijimos nación, pueblo, de todo un país, comarca, iba a decir, era la palabra correcta, comarca, por eso a veces se les dice monarcas, porque son los que gobiernan. Lea el verso 1 y vea cómo dice la Biblia, cuántas disposiciones tiene el rey, pero Jehová es el que le encausa el camino. Léalo, por favor. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo entiende. Como el repartimiento de las aguas
En ese tiempo, en los lugares donde sembraban, ellos conocían bien esto. ¿Sabe por qué? Porque hacían cauces especiales, hacían canales especiales, y a donde querían que se fuera el agua, pues a ese lado iban. El rey puede tomar una determinación y puede decir, yo voy a hacer eso, y los testimonios los tenemos. Por ejemplo, Faraón, la Biblia dice, y Faraón endurecía su corazón, o sea, hacía lo que él quería, pero Dios lo volvió a humillar. Yo no sé, yo nunca he visto gente tan necia. Bueno, Faraón era un hombre súper necio y hacía lo que él bien le parecía y decía las cosas contrarias de la voluntad de Dios. Nabucodonosor, aparte de que se le había ya determinado y Dios le reveló el sueño, y todavía Daniel le interpreta el sueño, y todavía le dice, oh rey mío, todos los males sean para tus enemigos y las cosas peores les pasen a los que no te quieren y a los que te aborrecen, pero a mi rey no le pase esto jamás. No, a ver, dime la interpretación. El árbol que soñaste eres tú, oh rey. Te has fortalecido, te has engrandecido, tus ramas son tan grandes y cubres toda la tierra, que todas las aves, todas las naciones vienen a hacer nido así contigo, porque tú eres muy fuerte. El vigilante santo que vistes es un ángel de parte de Dios. Tu corazón va a ser quitado como de hombre y te va a ser dado un corazón como una bestia. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Bueno, el corazón del rey, dice aquí en el libro de Proverbios, es como un río caudaloso, pero Jehová es el que va encaminando los pasos. ¿Sí, hermanos? Por eso termina diciendo, yo le decía a mi primo, a veces en nuestra juventud tenemos tanta fuerza. Mi padre a nosotros les decía, igual y te vas a equivocar, pero Dios va a hacer que toda esa equivocación sea encaminada siempre hacia su voluntad. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Eso es lo glorioso de conocer al Señor. Amén, Porque muchos jóvenes se equivocan y ¿sabe qué pasa? Pues se van a la muerte, segura. Pero estando en Cristo Jesús, eso es lo que muchos jóvenes no alcanzan a entender. Piensan que ellos son muy fuertes. Termina diciendo, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo que sirva contra Jehová. Amén, hermanos. Eso es en todos los sentidos. Hay gente que se levanta en consejo contra el Señor, pero no prospera. Hay gente que piensa que con sus los enemigos de Dios son los campeones de Satanás, son los que el Señor reprenda a ese miserable. Y pareciera que a veces ellos no sufren ningún rasguño. Pareciera que ellos, leí atrás de un carro que decía, Dios ha muerto, y tenía el nombre del filósofo alemán Nietzsche. Dice, Dios ha muerto, Nietzsche. Pero alguien, un valiente, se atrevió a poner abajo, Nietzsche ha muerto, y pone el guión y pone Dios. Eso llenó mi corazón. ¿Sabe cómo murió ese filósofo alemán? Él fue de los primeros que dijo, Dios no existe, Dios no es, eso es una aberración, es el oprobio de los pueblos. ¿Y sabe cómo terminó ese hombre? Murió en un manicomio. El libro de Romanos dice que por cuanto decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Entonces, cuando a mí alguien me dice Dios no existe, Dios no es, entonces yo les digo, bueno, es que usted tiene una mente reprobada. ¿Se ofenden? Sí, pero es la verdad, tienen una mente reprobada. Y una cosa reprobada es algo que ya no sirve. ¿Sí? Los que están en control de calidad dicen, pues esto no aprueba, no pasa la prueba, esto ya no tiene la garantía del original, no sirve. ¿Qué le hacen a lo que es reprobado? Es desechado. Por eso dice, Dios los pone en una mente reprobada, porque no tomaron en cuenta a Dios. Entonces, tengamos en cuenta esto que Dios quiere, porque termina diciendo, el salmista dice, estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria.
Salva a Jehová, que el rey nos oiga el día que le invoquemos. Este es un consejo práctico, hermanos, porque el final de todo esto es el sacrificio de Cristo. No podemos poner nuestra confianza en otra cosa que no sea el sacrificio de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bueno, ahora vamos a ver, ahí mire, en el capítulo 16 del mismo Proverbios, en el verso 2, ¿sí? La Biblia nos dice ahí, es como decir que la autojustificación le conviene al hombre natural, es como una conveniencia. A ver, léalo, verso 2 del capítulo 16. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. La propia autojustificación, para el hombre, dice, todos sus caminos. Esa es la lucha de siempre, hermanos. Lo que Satanás quiere, ese es su plan, que el Señor lo reprenda, diga el poder en la sangre de Cristo. Él trata que toda la gente piense, por eso se dice, todos los caminos del hombre delante de él son limpios. Mira, con que tú, fíjese, hasta usa la Biblia para que usted, por eso termina diciendo, no hay inteligencia, ni sabiduría, ni consejo que sirva contra Jehová. ¿Saben qué le dice el enemigo a la gente? Con que cumplas los 10 mandamientos. Fíjese, al principio engañaba a los de antes diciéndoles que nadie podía cumplir los mandamientos. Ahora, porque sabe que Cristo ya murió en la cruz del Calvario y que solo el sacrificio de Cristo es lo único que nos puede justificar, ahora engaña a la gente diciéndole, con que guardes los mandamientos, fíjese, con que guardes los mandamientos. La Biblia no dice eso. Nos ordenó guardar los mandamientos de una forma que ya es nuestra responsabilidad, pero ahora lo podemos hacer porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Con que guardes los mandamientos, con que te portes bien, o sea, quiere llenar al hombre de moralidad. ¿Sí, hermanos? ¿La moralidad es buena? Sí. Pero si Cristo está arriba, si Cristo gobierna, la moralidad es muy buena. Pero si Cristo no gobierna ahí, entonces no hay nada. Vamos avanzando entonces. Vuelvo a leer el verso 2, dice: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. A final de cuentas, el Señor es el que va a ir pesando los espíritus. Amén, gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Esa es la verdad que hemos venido diciendo siempre y el Señor ahora quiere que la sepamos y siempre ha querido que la sepamos. Para que usted vea, cuando yo le digo, no porque tenga un ministerio, no porque esté bautizado, ¿sí? Aquí lo está diciendo claramente la palabra de Dios. Porque nos empezamos como que a autojustificar y casi la Biblia dice, bueno, es bueno que te autojustifiques, pero recuerda una cosa, el que pesa los corazones, el que pesa los corazones es el Señor. ¿Sí, hermanos? Vamos avanzando bien. Porque termina diciendo, el caballo se prepara, o sea, la fuerza. Hay gente que piensa que tiene mucha fe y creen que por tener mucha fe, eso es otro engaño del enemigo. Mire cómo el enemigo utiliza los mismos conocimientos de la palabra para engañar a mucha gente. Y no hay otra cosa, no lo existe, no lo hay. La misma Biblia lo declara, solo el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, es bueno recordar nuestra conducta. Bueno, en lo personal siempre lo hago porque yo siempre me voy a la época en la que mi padre nos gobernaba como adolescentes y cómo nos tenía en esa forma de educación o de conducta en el que pareciera, hoy lo comprendo, digo, pareciera como que estábamos encajonados, pero eso a mí hoy en mi vida me ha servido de muchísimo. Y es bueno, hermanos, que recordemos en toda nuestra conducta esa verdad. Vamos a ver, hermanos, mire, porque ahora el Señor es el que nos consuela a nosotros. Yo necesito a mi Padre terrenal, sí lo necesito, y Dios lo sabe que lo necesito, pero Él sabe por qué lo tiene en su presencia. ¿Sí, hermanos?
Pero hay algo que me consuela, que el Señor es ahora el que me guía. Él es ahora el que me enseña. Amén. Cuando el Señor vio a Pedro, dice que lo miró fijamente a los ojos. Y Pedro no soportó la mirada del Señor. Porque la mirada del Señor era profunda. Y solamente le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? Al principio Pedro, sí, Señor, sí, respondió: tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Segunda vez: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Ah, Señor, sí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y la tercera vez le dice el Señor: Pedro, ¿me amas más que? O sea, observa tu conducta. Amén. No empieces a ver y decir: ah, no, pues Tomás es un incrédulo, Mateo pues ese es muy intelectual, Judas pues ese nomás le anda metiendo la mano ahí a la bolsa de los dineros, Andrés pues ni siquiera fue el primero que dudó de la alimentación de los... No. El Señor le preguntó directamente a él. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál fue su respuesta de Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Amén, hermanos. Es ese escudriñamiento en nuestra propia alma, ¿sí? Mire, más aceptable que el sacrificio del Señor, porque a veces pensamos: ya me sacrifiqué. Lea Proverbios 21:3. Hay algo más aceptable, y vaya tomando en cuenta todo esto, porque termina diciendo: el caballo se prepara. Quiere decir que hay entrenamiento, quiere decir que hay adiestramiento, quiere decir que hay una constancia, habilidades, actitudes, valores, hay todo. Y muchos confían en eso. Pero desde aquí, desde el versículo 3, sí es el 3, ¿verdad? Desde aquí nos empieza a decir que hay algo más importante que el sacrificio. Léalo. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. ¿Sí, hermano? ¿Cómo dice? Hacer justicia y juicio es a Jehová. Hacer Justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. que sacrificio. Muchos piensan que Dios no quiere sacrificios, y sin embargo sí pide sacrificio. Pero no vamos... Mire, las mamás tienen una forma muy tremenda de mostrar su amor a sus hijos, o los padres. Nunca le reclamarían a su hijo el decir: ¿cuántas veces se tiene que quitar el bocado de la boca a los padres para dárselos a sus hijos? ¿Cuántas veces no se compran zapatos por comprárselos a sus hijos? Muchas veces. ¿Cuántas veces no se compran una ropita por comprarles a sus hijos? Muchas veces, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces se lo están reclamando a sus hijos? ¿Cuántas veces se lo están reclamando? Amén, hermanos. Amén. ¿Sí o no? El día que los padres le reclamen a los hijos: pues mis zapatos me compré para que tú tuvieras zapatos, ese día pierde valor. Todo su esfuerzo, todo su amor, todo lo que ellos hayan sacrificado pierde valor y ya no tiene. Y sin en cambio, si un hijo le da algo a su padre y se lo saca picante: yo te compré tu licuado cuando ibas a trabajar, yo me levanté temprano a hacer de tus tortas, yo te ponía el agua para que te bañaras. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que hacemos con el Señor. Casi siempre le estamos reclamando. Dios da todo por nosotros. ¿Sí, hermanos? Aquí es un acto de, léalo, justicia y juicio. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a estar reclamando yo al Señor? Por eso dice: antes de hacer el sacrificio, pon justicia y juicio. Juicio quiere decir: pon entendimiento.
Amén. Cuando vayas a ofrecer, dice la palabra del Señor, y eso lo dice el mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Cuando vayas a la casa de Dios y ofrezcas algo, sé pronto en cumplirlo. Porque si prometes, si no das, cometes un sacrilegio. Ese es un sacrilegio. Prometer y no cumplir. ¿Sí, hermanos? Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Acarreas. Entonces el capítulo 16, verso 2 está muy claro, ¿no? Hermanos, desde ahí el Señor nos dice: para Jehová es más importante la justicia y el juicio. ¿Es justo que yo le esté reclamando al Señor? ¿Es sabio que yo le esté reclamando al Señor? Por eso el verso 30 termina diciendo: no hay sabiduría, no hay entendimiento, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Sí, hermanos? Amén. Bueno, ahora miren, vamos a ver en 1 de Samuel 15:22, Oseas 6:6 y Miqueas 6:6. Amén. Mire, el rey Saúl pensaba y decía: yo ya sacrifiqué a Jehová. Y dice el equivalente de dos pecados ahí muy importantes. ¿Sí? Porque como pecado de adivinación es la obstinación, y como pecado de idolatría, la desobediencia. ¿Cómo dice 1 Samuel 15:22? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios. ¿sí, hermanos? ¿A quién llama Dios? ¿Al que hace muchos sacrificios o al que obedece? Al que obedece. Hermano, Al que obedece. hace su carita, véanme, porque me duele, hermano, extraño. Sí, el que obedece. Sigue hablando, yo aquí estoy leyendo. ¿A quién va a usar Dios más? ¿Al que está ofreciendo sacrificios o al que obedece? Al que obedece. Al que obedece. ¿Qué más dice ahí? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso habla de una falsa confianza. ¿Sí? Yo puedo sacrificar, yo puedo hacer, yo puedo predicar, yo puedo. Y Dios no quiere eso. Dios empieza a fijar en el que es obediente, no en el que sacrifica. No es malo sacrificar, no. Lo malo es que ponen su confianza en su sacrificio. Eso le pasó a Caín. Puso su confianza en su sacrificio y Dios no se agradó. No, pues ya se lo di, ya déjenme en paz. Dios no tiene atención de esas cosas. A ver, lea por favor Oseas 6:6 y Miqueas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, dice el Señor, mire, la gente con conocimiento tiene un valor tremendo. Hablaba con el hermano Miguel y mire que cada trabajo tiene su propio grado, porque yo puedo decir yo soy muy inteligente, pero si voy a un trabajo que no sé, entonces muchos creen que porque tienen disposición, pero ahí el Señor dice claramente que Él quiere gente ¿qué? Obediente. ¿Y qué? Y que tenga conocimiento de Jehová. ¿Dice así o no dice así? A ver, Porque misericordia quiero y no
Dios está pidiendo, es lo que quiero. Quiero gente que con conocimiento y conocimiento de Dios. Oseas 6:6, a ver. Porque misericordia quiero. Ahí está. Primero pide Misericordia. misericordia. Quiero misericordia. Luego, Conocimiento de Dios. que tengan conocimiento de Dios. No sé si han visto en los requisitos a veces de las empresas, requisitos. Y uno de los principales es que tenga conocimiento. El conocimiento es la experiencia. ¿Sí? Entonces Dios quiere que haya gente misericordiosa, pero con conocimiento de Dios, conocimiento del Señor, que conozca perfectamente el poder de Dios, que sepa que si ora por un enfermo, ese enfermo debe de sanar, pero con conocimiento, ¿sí? Porque va a orar en misericordia. El Señor veía a los enfermos y primero obraba misericordia y les decía: tus pecados te son perdonados, y luego los sanaba. Eso es lo que el Señor pide. Amén, hermano. Ahora Miqueas 6:6. ¿Qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Ahora mire, si algo el Señor, cuando hablaba poderosamente, fíjese, Él mismo decía: yo no hablo de mí mismo, yo hablo de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Él no hablaba de Él, hablaba de la palabra. Usted lo puede ver ahí en Mateo 9:13, cómo el Señor vuelve a repetir estas palabras que dice el profeta, pero no las dice el profeta Miqueas, sino las dice el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice: todas las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre, que el Espíritu Santo ya había revelado a todos los profetas. ¿Qué dice Mateo 9:13? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, por eso al final de este capítulo se hace esta expresión tan poderosa acerca del Señor. No hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra Jehová. Y el versículo 31 dice: el caballo es una figura de mucho poder. El caballo es una figura de mucha valentía, mucho arrojo. De hecho, el mismo libro de Proverbios compara a la fe como un caballo. Dice que nada lo amedrenta a ese caballo de la fe. El caballo de la fe sigue, dice: escucha de lejos la batalla, escucha de lejos los golpes de las espadas, de las lanzas, escucha el vocerío, escucha el griterío, pero el caballo no se amedrenta. Al contrario, dice, levanta su nariz y avienta su resoplido, y es como si dijera: ¡Ea, ea, vamos! Ya no se detiene. Esa es la fe. Pero aquí está hablando de una autocomplacencia, o de una autoconfianza, o de como de un poder propio. El caballo se prepara para la batalla, Gloria a Dios. pero la victoria solamente es del Señor. Amén, hermano. Para que no caigamos en esa autocomplacencia, porque dice el Señor a quienes usa: a los obedientes, a los misericordiosos, ¿sí? A los que tienen conocimiento. Amén, hermanos. Ahora, esto es una forma del Espíritu Santo, porque Él puede usar a quien Él quiera, y Él le puede dar el conocimiento a quien Él quiere. Amén, hermanos. Lo glorioso de ser hijos de Dios, lo glorioso de ser hijos de Dios,
es que todos delante de Dios somos iguales. Eso a mí me sorprende, que delante de Él todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Delante de Él todos somos iguales. Pero a algunos les entra esa autocomplacencia de decir, no, sí podemos. No, sí lo hacemos. No, sí vamos. O sí, no, hombre. Dice el Señor, el caballo se prepara para la guerra, pero solamente de Jehová es la batalla. Solamente de Jehová es la victoria. Amén. 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 Me dio gusto ver a mi hermano el domingo a adorar el canto de los niños. ¿Está usted frente, mi hermano? Con mi hermano, sí, con mi hermano Santos, ¿verdad? Mi hermano, perdón, hermano, me dejo una torta de milanesa para que me acuerde, hermano. Es algo quizás sencillo, pero ¿qué conlleva estar ahí enfrente? Trabajo. Déjenme, hermano. Se siente una responsabilidad. ¿Qué más se siente, hermano Esteban? Pues es algo que tiene que hacer como es un trabajo. ¿Pero qué se siente? O sea, la experiencia. Se siente algo que estás haciendo por parte de Dios. De parte del Señor. Sí. A ver si le prestan el micrófono, hermano. Se siente uno útil. Y por eso digo, eso es lo glorioso, porque delante de Dios ya somos iguales. Sí, amén. ¿Qué pasó, hermano? ¿No se lo quieren dar? Presta. Hermano. ¿Cómo se sintió, hermano? Pues se siente uno bien porque pues estás ahí haciendo algo bueno para enseñarle a esos niños de parte de Dios. Y como dice mi hermano Leonardo, una responsabilidad. Exactamente, es una responsabilidad de llevarle a esos niños. ¿Qué dijo? Mejor ni lo hubiera agarrado, ¿no, hermano? Sintió la necesidad porque el hermano como que dice, ¿qué hago? Ahora mire, todo esto, sea de la forma que sea, el Señor tiene en cuenta todo eso. No hay, por eso digo que si somos hijos de Dios, todos tenemos esa oportunidad y delante de Él todos valemos, porque la sangre de Cristo fue la que nos compró, la sangre de Cristo fue la que nos redimió. Entonces valemos delante de Dios. Aquí sí no hay no, pues tú tienes más estudios, no, pues tú tienes más años en el Evangelio, no, pues tú eres, como yo he dicho en mi testimonio, 4ª generación de cristianos. Ahí no sirve eso. Ahí delante de Dios y en ese momento Él nos puede usar a quien Él quiera para la honra y gloria de su santo nombre. Amén. Por eso dice, aprendan lo que significa misericordia quiero. Aprendan, lo dice el Señor. Entonces, usted sintió esa necesidad de la misericordia. Ese es el impulso. Necesita ayuda, mi hermano. ¿Qué hacemos? Apoyamos y decimos, vamos. ¿Sí? Y veía a mi hermana Esther jalando a los actores, aunque era parte de tu función, hermano. Pero en algún momento ella, porque los actores hacen el Batman y el Superman y todo eso. No, denle vueltas. ¿No les estaba diciendo así, verdad? ¿No les daba explicaciones? ¿Sí, verdad? Bueno, denle vueltas ahí. Pareciera a veces algo sencillo, pero dice el Señor, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Amén, hermanos. Ahora, vamos a leer ahí. Porque no importa, hermanos, cómo planee el hombre. Yo digo que hasta toda la astucia del enemigo, si el Señor está diciendo, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo que pueda contra Jehová. Amén. Y cuando Job estaba en esa lucha espiritual,
el Señor le muestra que Él está por encima de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Y eso debe de servir a nosotros. Mire, muchos en la guerra espiritual se angustian, ¿no? Hermano, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos angustiamos? Pues porque no confiamos en Dios. Pensamos que confiamos en Dios, pero no confiamos en Dios. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Imagínense con Job. El mismo enemigo se va a presentar a la presencia del Señor. Se coló ahí entre los hijos de Dios. Es una cuestión teológica a veces incomprensible. ¿Cómo el mismo enemigo, hermanos, se mete entre los hijos de Dios y se presenta en la presencia de Dios? Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta llegar a la presencia de Dios a veces? ¿Cuánto nos cuesta? Y Él sabe que puede llegar a la presencia de Dios. Pero Dios le demuestra a Job al final y le mandó 13 amigos. Aquellos decían aberraciones, aún queriendo alabar a Dios, pero acusaban a Job. Uno también inclusive llegó a decir: no, pues es que tú andas viendo a las muchachas allá afuera y nada más les ves las piernas y a lo mejor por eso Dios se está castigando. Y Job dice: Dios mío, si yo he hecho eso, que venga otro y enfrente de mí que se acueste aquí con mi mujer y que se encorve sobre ella. Si yo he hecho eso, pero delante de Dios estoy, que jamás, es más, hice un juramento con mis ojos de no ver a ninguna doncella. ¿Cómo te atreves? Es el clásico: échale ganas, a lo mejor estás haciendo malas cosas, échale ganas, a lo mejor por aquí no le estás buscando. Yo por eso siempre les digo: cuando alguien me dice échale ganas, inmediatamente me alejo de esa persona. Sí, está bien, gracias, con permiso, Dios vaya. Porque ni siquiera saben lo que uno está haciendo, ¿verdad? No saben lo que uno está haciendo. Échale ganas. Esa expresión. Pero Dios tiene el control. Amén. Vamos a ver el libro de Job entonces, para que usted vea cómo lo expresa muy bien Elifaz, el temanita. Job 5:12. Y ese texto usted grábelo, regístrelo, para que vea cómo Dios deshace, dice deshace, o sea, rompe, o sea, destruye todos los artificios, todos los artilugios, todas las tramas del enemigo. ¿Cómo dice? Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Así de sencillo, ¿eh? ¿Qué hace Dios? Frustra los pensamientos de los astutos. Y eso, mire, hasta los hermanos, hay hermanos. ¿Alguna vez han visto a los hermanos Contreras? ¿No los conocen? ¿Sí los conocen? ¿Sí? Como familia no los tenemos, pero yo recuerdo la primera expresión de los hermanos Contreras cuando iba a entrar el arca. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan, bueno? ¿O usted no supo? Bueno, unos hermanos Contreras que dijeron: vamos a orar para que este mueble no entre aquí. Imagínense. Pero aquí este hombre sabio, Elifaz, el temanita, dice que Dios es el ¿qué? Frustra los pensamientos de los astutos. No dice sabios, dice astutos. ¿O dice sabios? No, dice de los astutos, de los que se creen sagaces. Aquí no es política, hermanos. En la política se empiezan a hacer como grupos. Oiga, participe con nosotros, mire este pensamiento. Oiga, yo también quisiera participar. No, yo soy otra cosa. No, pero mire, nada más en este punto de acuerdo, nada más para... No le vamos a molestar en su membresía por su partido.
Nada más que usted nos dé su voto aquí y usted asegure que sí. Y empiezan a tejer una red de alianza. Dice, ya, ahora sí, estamos en contra. En el juego, pues sí, ese día, el aniversario allá en la casa de la hermana Darnay. Dije, bueno, vamos a hacer todos unidos contra Janet. Y todos unieron, ¿verdad? Le dio un pampa, le hicieron conmoción a la pobre hermana. Ahí sí yo no les digo nada, destrozan. Bueno, jugando, ¿no? En el juego. Le dieron pamba, bueno, ¿qué no le hicieron a la hermana Janet? Ya no es mucho, no, yo no sé, hermana, ¿qué no hayas hecho o qué sí hiciste? Pero ya los hermanos sí se empezaron a unir todos contra ti. Bueno, ahí no les digo nada, pero en las cosas de Dios, ¿sí? Dios, mire, el más interesado en que la iglesia camine es el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El más preocupado porque la iglesia camine es el Espíritu Santo. El más preocupado porque el remanente permanezca es el Padre Celestial. Entonces Él siempre va a estar vigilando. Si hay algún pensamiento de astucia, el Señor lo va. Lea otra vez en Job 5:12. No dice que frustra, no. Que frustra los pensamientos. Para que sus manos, imagínense, ¿y han podido hacerlo contra la obra del Señor? No, hermanos. Se cierne, el día de ayer nos llegaba una noticia muy fuerte sobre lo que hay planeado para este lugar, pero usted nada más está orando a Dios. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ahora, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y aprendimos algo del siervo de Dios. No peleamos lugares, peleamos contra el enemigo arrebatándole las almas. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Tenemos una promesa de parte de Dios. Amén. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Dice el canto que entonamos, y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y si en este lugar Él ha puesto su mano, y si en este lugar Él ha puesto su mirada, el infaz, el temanita dice, Él frustra los pensamientos de los astutos. ¿Sí, hermanos? Diga gloria a Dios. Bueno, entramos entonces ya. Me estoy yendo así como que muy rápido, pensando que era muy tarde, pero no importa. El mensaje es claro. El mensaje es verdadero. Amén, gloria a Dios. Le hablaba el Señor a la hermana Cefa y le daba este mensaje y le decía: el caballo se prepara para la batalla, para la guerra, pero Dios es el que da la victoria. Mire, hay hasta mitologías en las que se utilizó un caballo, el caballo de Troya. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos han leído esa mitología? Nada más la hermana Erika y la hermana Cefa. ¿Usted no se la sabe, hermano? No. Los troyanos eran invencibles y los espartanos, que era otro pueblo contrario, querían conquistarlos, pero no podían. Sus murallas eran altísimas, sus guerreros eran muy fieros, sus armas eran muy poderosas. Entonces le dijeron a alguien: ¿qué haremos? Dijo él: mándenles un regalo.
algo espectacular. ¿Qué será? Dice, mire, yo soy ingeniero, yo les puedo diseñar un caballo de unas dimensiones tan enormes que ese caballo se va a ver impresionante. Y dentro de ese caballo ustedes van a meter a los soldados más valientes de su ejército, los más fieros, los más valientes. Cuando el caballo entre a la ciudad, toda la gente se va a quedar admirada. Ellos por fuera no van a saber qué tiene el caballo por dentro. Ustedes les van a decir que es un regalo. Y los troyanos lo van a aceptar. Y ustedes van a mandar banderas blancas, gente vestida de blanco, que vean que es un regalo para ellos. Van a abrir las puertas de su ciudad y van a meter el caballo. Y ellos van a decir, ya ganamos. Lo que ellos no saben es que en la noche, a medianoche, cuando toda la ciudad esté dormida, nuestros soldados van a abrir el caballo y van a salir de la panza del caballo y van a abrir las puertas de la ciudad, y entonces todo el ejército va a entrar y vamos a vencer a los troyanos. Y así fue. Hicieron ese caballo de madera tan enorme, tan grande, que adentro de la panza de ese caballo metieron un gran número de soldados, los más valientes, los más fieros de los espartanos. Llegaron con banderas blancas y dijimos, venimos en son de paz. Queremos declararles que nosotros ya no queremos pelear contra ustedes. Y como muestra de nuestra amistad, les vamos a regalar este caballo. Los troyanos se sintieron muy importantes y dijeron, mira nada más, nos están reconociendo como los más poderosos, como los más inteligentes, como los más fieros. Pues abran las puertas, y abrieron las puertas, y aquel caballo entró. Aquellos estaban haciendo fiesta, se emborracharon, se durmieron, y a la medianoche alguien dijo, es hora. Y abrieron la panza de aquel caballo y se descolgaban con cuerdas. Mataron a los guardias, abrieron las puertas y entró todo el ejército. Lo que no pudieron hacer en años, lo lograron en una sola noche. Eso dice la mitología griega. Y así fue como el caballo de Troya entró a la ciudad de Esparta y la vencieron. Perdón, a la ciudad de Troya, porque eran los troyanos, y los espartanos fueron los que vencieron a los de Troya. El caballo ha sido, hermanos, una cuestión histórica en todos los... Mire, en el libro de Deuteronomio, creo que es el capítulo 14 o 24, no lo busco ahorita, se lo voy a dar después, pero ahí el Señor, bueno, es en Deuteronomio, a ver, vean 14 o 24, creo que es 14, en donde Dios da las órdenes para cuando ellos quieran un rey. ¿Sí? A ver, ¿es en el 14 o en el 24? Es el 24. Deuteronomio 24, creo que es a partir, no sé si del verso 6 o del verso 9. Entonces, el cintillo dice, cuando Dios les da las indicaciones para cuando ellos pidan un rey. Si no está en el 14, está en el 24. ¿Ya lo nombraron? ¿No lo encuentran, hermano? Es el 17, 14. ¿Cómo dice? Dice instrucciones acerca de un rey. Ajá. Ahora ahí mismo buscas. ¿Qué capítulo es? 17. 17. Busque ahí donde Dios mismo, imagínense lo que prohíbe el Señor. Le dice que el rey no amontonará caballos, no se hará de grandes carruajes. 17, 16.
16, a ver, léalo. 7:16. Pero él no aumentará para... Préstale al micrófono, hermano Max. Él lo tiene. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El caballo te puede hacer regresarte, o sea, el sentirte ya seguro, el sentirte fuerte, el sentirte poderoso. El Señor le dice, cuando ustedes vayan, y sabe, uno de los pecados más graves de Salomón, ¿cuál fue? Que amontonó muchos caballos para sí. La Biblia habla de que nada más en su caballeriza personal, Salomón llegó a tener 4,000 caballos, nada más en su caballeriza personal. Habla de un engreimiento tal, una soberbia tal, un empoderamiento tal, que desde ahí Dios se los había prohibido. Vuelvo a leer para que se... Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y si leemos ahí en Primero de Reyes 10:26, vea cuántos caballos llegó a tener Salomón. No Salomón carros A ver, todos juntos, dice. y Todos juntos, sí, hermanos, el micrófono, pues no lo quiere usar el hermano Max. Juntó Salomón carros y gentes de a caballo, y tenían 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. No, pero donde dice la cantidad de caballos, habla de 4,000 caballos nada más. Ahí está bien porque habla de carros y de jinetes, pero no habla de la cantidad de los caballos. Y si hay una parte ahí en donde dice cómo Salomón llegó a tener 4,000 caballos, hermano, imagínense. Es como decir ahorita los expresidentes que el avión presidencial, imagínense. Era una burla para nuestro país, un avión de más de 1,700 millones de dólares. A ver, no lo encuentran, ¿verdad? Pero ahí está. Yo no lo logré copiar, pero sí ahí está. 10:26, ¿cómo dice? Y juntó. Y tenía 1,400 carros, No, es el mismo que ya habían leído. 12,000 caballos. No, 12,000 jinetes, ¿no? 12,000 jinetes. Bueno, y ahí habla de más todavía. ¿Estamos transmitiendo en vivo, hermano Rectorí? No, solamente lo estás grabando. Bueno, sí, por eso también te pedí que no lo hicieras. Gloria a Dios. Es Primero de Reyes. Es el que leyeron 4:26, ¿no? A ver, 4:26. Primero de Reyes 4:26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos. Ah, en sus 40,000, caballos. imagínense. Me quedé cortito entonces. 40,000 caballos, ya para 12,000 jinetes, pues le tocaba como de a 2 o 3 caballos por jinete, imagínense. 3 caballos por jinete, por lo menos, porque tenía ya. Siendo que Dios, ¿sí, hermanos? Eso hablaba de que Salomón ya no confiaba en Dios. Es una expresión a veces de ya no confiar en Dios. Yo les mandé una liga, no sé si lo mandé todos, en donde dice el video que todos los cristianos no quieren escuchar. ¿No lo vieron, verdad? Así como dice la hermana Sephora, ¿eh? Por eso no lo quisieron escuchar. Pues sí. Porque llegamos a confiar más en otras cosas que confiar en Dios. Y el Señor dice claramente ahí: me llamas Señor, pero no me obedeces.
Me dices maestro, pero no haces mi voluntad. Dices que mi palabra es una guía para ti, pero ni siquiera la lees. Entonces todo eso habla 40,000 caballos de Dios. Yo me había quedado con la idea de 4,000. Si ya 4,000 es una barbaridad, 40,000 caballos. Hablaba con un joven hoy en la tarde y me decía, tengo un caballo de raza que me heredó mi abuelo. Está joven, dice, tiene año y medio, y ya me dan 30,000 pesos por él. Imagínense la fortuna de Salomón nada más en caballos. 40,000 caballos. Y tomando en cuenta que esos caballos, la Biblia dice claramente que los traían de Egipto o de Arabia, son los mejores caballos. Eran cosas tremendísimas, pero no reflejaban más que Salomón ya no confiaba en Dios. Salomón ya confiaba más en sus caballos, en su fortaleza, en su poderío. Y era temido Salomón, pero ya no era temido porque Dios estaba con él. El error de Salomón fue terrible porque amontonó riquezas, siendo que la orden de Dios era: no amontonará riquezas, ni caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Y Salomón hizo volver al pueblo a Egipto porque adoraban a los Baales, adoraban a Astarot y a Sera. Entonces ese es un reflejo también de que se deja de confiar en Dios por confiar en otras cosas. Amén, hermanos. ¿Puede decir gloria a Dios? El caballo está preparado para el día de la batalla, el caballo está preparado para el día de la guerra, pero solamente el Señor es el que da la victoria. No importa en qué circunstancia estemos. Aquí se trata de una fe sencilla, una fe sincera en Dios. Si confiamos en Dios, si confiamos en Él, y si toda nuestra confianza está puesta en Él, Él siempre nos va a dar la victoria. Quiere Dios, entonces, y me decía la hermana Sephora en esta tarde y desde la mañana, el Señor le mostraba un caballo enorme, ¿verdad? Bueno, pues Dios ya preparó todas las cosas. Amén. El Señor ya preparó todas las cosas. A veces hay informes negativos, ¿sí? Llegaron mis hermanas del discipulado y nos dieron un informe negativo. Yo desde hace como 20 días pedí un informe de los trabajos de evangelismo a mi hermana Laura. ¿No sabes, hermana Laura? No me lo vas a entregar, ¿verdad? Todavía no. Bueno, ahí llegó un informe negativo, pero ya el Señor ya nos preparó. Amén. No importa cuál sea la circunstancia, no importa, Dios es el que da la victoria. Amén. ¿Puedo decir gloria a Dios? Porque ese informe negativo puede que desaliente a muchos. Las hermanas llegan así como que dicen que ya nos van a dejar entrar, y ya nos van a... Pues yo nomás les aviso, hermanos, porque pues hay quien sabe ya para la otra ya no nos van a dejar. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Amén. Aunque la hermana me dé un informe y se dice, pues yo estoy trabajando, yo estoy obrando. Hay testimonios ya muy poderosos ahí, hermanos. ¿Sí saben que un niño de ahí vio al Señor Jesús? ¿No lo saben? No. Un niño, en la semana pasada que no fuimos, se cayó de una de las camionetas, se abrió la cabeza, se lo llevaron en ambulancia al hospital de urgencia porque pues se abrió la cabeza, literalmente se abrió la cabeza. Y dentro de eso, él dice, yo me acordé de los que han venido aquí a hablarnos de Dios, y yo le dije, yo quiero conocer a Dios, y se me presentó Dios y me sanó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínense, hay
Hay otro testimonio de una niña y la persona, su mamá dice, ese domingo que ustedes no vinieron, mi hija sufrió un accidente muy fuerte también y nos la tuvimos que llevar de emergencia y queríamos venir, pero nos acordamos que dijeron están en aniversario, pues depende de la hora, ¿no? Pues eran como las 5, no, a las 5 nosotros ya estábamos despeinando a la hermana Janet, aventando la espuma y sí, es lo que dijimos, no nos van a atender. Pero dice la mamá de esa niña, yo me acordé lo que uno de ustedes dijo, que en cualquier dificultad que estuviéramos, clamáramos a Dios. Y yo empecé a clamar a Dios. Y Dios salvó a mi hija. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Amén. 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 El caballo se prepara. La fe se prepara. Pero solamente el Señor se da la victoria. Amén. Si es el caballo de la fe, pues ya está preparado. El Señor se lo mostró a la hermana Sephora. Un preciosísimo animal tremendo, como de 3 metros, potente. Pero no confiamos en nuestra propia fe, confiamos en el Señor. Confiamos en su poder, confiamos en su gracia, confiamos en su misericordia, confiamos en que Él es el que está vigilando cada uno de nuestros pasos. El versículo 1 del capítulo 21 dice, ustedes pueden desviar su corazón para donde quieran, pero ya el Señor es el que hace el cauce y dice, no es por aquí, y por aquí nos vamos a ir. Aprendan lo que dice el Señor, aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Y el Señor nos va guiando cada día para que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Amén. Estos testimonios a mí me conmueven mucho, porque ya hay testimonio, ¿no? Amén. Amén. Me sorprende que no lo sepan, yo pensé que todos lo sabían. No. No sé por qué es el pastor. Bueno, pues gracias a Dios. Pero se los comparto con gozo, ¿no? Se los comparto con alegría. Ya hay 2 testimonios poderosos ahí. Y que la misma gente se acerca y nos da y nos dice, esto pasó y mi hijo, ellos dicen, mi hijo vio a Dios y sí, Jesucristo es Dios. Pero el que se le presentó es el Señor Jesús y lo tocó y lo sanó. Esa gente ya es de Cristo, ¿no? Entonces ahora el enemigo se levanta, ya no los voy a dejar entrar. Que el Señor te reprenda, miserable, no tienes parte en eso. La sangre de Cristo tiene poder. Y mis hermanas que llegaron con la Biblia hasta las rodillas y la mochila de este lado, pues ya, vamos, ya dijeron que ya no nos van a dejar entrar. Dice el libro de Hebreos, háganse sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino. Enderecen las rodillas paralizadas. Háganse una senda derecha. Es lo más sencillo. Confíen en Dios. No hay otra cosa. Confíen en Dios. Confíen en Dios. Confíen en Dios. Y Dios va a obrar poderoso. Porque si usted escucha lo que dice el enemigo, no, pues dicen que no, dicen lo que digan, ya lo leímos. Y lo dice Elifaz, y lo dice el Señor. Ni sabiduría, ni inteligencia, ni consejo que pueda contra el Señor. El caballo se prepara para la guerra, para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria, es el que gana la batalla. Nosotros ni siquiera tendremos que hacer nada, solamente levantar nuestra mano. Mi hermano aprendió misericordia el domingo, ¿verdad? Dice, sentí la necesidad, corrí y ayudé a mi hermano. No hubiera tenido la misma experiencia si lo hubiera dejado ahí abandonado al hermano.